todos nuevamente. El día de hoy va a estar más divertido que ayer, y ayer estuvo muy divertido. Hoy tenemos el gusto, el doctor Alberto Ramos Garibay y yo, presentarles un módulo extraordinario, un módulo que además tengo que confesarles, nos aceptó un cambio de vida. Entonces estamos muy agradecidas en que hayan aceptado todas el venir hoy. Y pues vienen representantes de diferentes escuelas, Escuela de Guadalajara, la Escuela de Hija González, que ha hecho un gran esfuerzo por montar otra sede de dermatopatología y ha tenido un gran éxito. Y muchas felicidades por eso. Va a empezar pues la maestra, la doctora María Elisa Vega Memije, que todos ustedes conocen, pionera de la dermatopatología y quien inició pues, la escuela en el Hospital Dr. Manuel G. González. Bienvenida, doctora Vega, muchas gracias. Gracias. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y yo les voy a comentar un caso que me tocó revisar y que me pareció muy interesante y que quise traerlo aquí porque yo creo que es el foro donde podríamos comentar un poco más sobre esto, ¿sí? No se trata de un diagnóstico, el diagnóstico está ya hecho, sino conocer la opinión de ustedes, saber cómo se puede abordar este tipo de lesiones. Este caso lo vi con la doctora Leticia Boeta y se trata de una paciente de sexo femenino de 46 años de edad, originaria y residente de aquí del Distrito Federal, que se dedica a las labores de hogar. Ella tiene lesiones en cara y piel cabelluda, como ustedes pueden apreciar, de varios años de evolución. Refiere tener un familiar afectado, pero no lo hemos podido ver, no nos consta que tan afectado es. Se trata efectivamente de un síndrome de Brooks-Spiegel, en el cual vemos que es esta dermatosis donde tienen presente los tricotiteriomas, los cilindromas, los espiroadenomas en forma aislada o bien la combinación de estas dos entidades histológicas. Esta entidad, ustedes recordarán, tiene asociados otros tumores, como es el carcinoma vasocelular, el cilindroma, los adenomas y adenocarcinomas salivarios que se han reportado en estos pacientes. Este síndrome es una dermatosis poco frecuente con una transmisión autosómica dominante de penetrancia variable. Está localizado este defecto en el cromosoma 16, Q12, Q13 y hay un gen llamado gen de la cilindromatosis, que es este gen CYLD1, en el que no es exclusivo de esta entidad. También se ha descrito que es el causante de la tricotiteromatosis múltiple como tal y de otro tipo de padecimientos. Este tiene una penetrancia variable, como ya les decía, y entonces se ha visto que los miembros de una misma familia con este defecto pueden presentar lesiones mínimas o tan severas como en nuestro caso. Generalmente estos padecimientos se inician en la pubertad y predominan en el sexo femenino. La etiopatogenia de este padecimiento es que el gen de supresión tumoral, que es este que les he estado comentando, tiene una relación directa con este factor de transferencia que es el NK-kappa-beta y funciona perfecto aquí. Pero cuando en este tipo de padecimientos hay una mutación, entonces se produce el bloqueo de esto y hay una resistencia celular aumentada a la apoptosis. A la apoptosis, y entonces nos va a dar esto. Entonces, volviendo a nuestro caso, vemos que la
perforaciones mal delimitadas en la cara, que corresponden a los tricopiteliomas, bien delimitadas en la piel cabelluda, pero son un aspecto polimorfo, y ella ha notado una lesión que ha aumentado de volumen y se ulceró. Vemos aquí perfectamente los tricopiteliomas y esta lesión que ella refiere, que no se la traumatizó, que desde que se la notaron, ella se la notó, ha tratado de no tocarla, le mandaron tratamiento, pero esto persiste, crece y deciden quitársela precisamente y se envía con el diagnóstico, desde luego, de tricopiteliomas contra vaso celular. Al estudio histológico vemos que corresponde perfectamente con la clínica porque está ulcerado con esta costra aquí, y aquí da este aspecto, todo el corte que ustedes lo pueden ver, que corresponde pues, a este tipo de células de aspecto basaloide, en donde aquí podemos ver que está el tricopitelioma, pero aquí estos cordones mal arreglados basaloides aquí hacen pensar que se trate de un vaso celular. Siempre va a ser el diagnóstico, y aquí es en la morfología donde uno empieza y dice, ¿qué te parece? Parece tricopitelioma, efectivamente, pero tiene esta lesión. Vemos aquí un acercamiento donde estamos viendo la retracción del estroma aquí, las áreas de necrosis que se encuentran en este sitio, y como les decía, en un extremo al borde está perfectamente puesto un tricopitelioma. Entonces tenemos aquí un tricopitelioma y al lado el vaso celular, o realmente todo corresponde a un tricopitelioma. Esta relación del tricopitelioma con carcinoma vasocelular pues está perfectamente descrita, y esto sabemos que hay una semejanza clínica cuando se trata del tricopitelioma solitario, se puede confundir en este caso. En histología hay precisamente una descripción de lo mismo. Este problema no es exclusivamente nuestro, es de todo el medio y tiene años estudiándose y presentándose de esta manera. Se ha dicho que son estos 9 parámetros los que se tienen que tomar en cuenta para tratar de hacerlo morfológicamente el diagnóstico diferencial. Entonces se da por hecho que el tricopitelioma es una lesión benigna, pero nos hacemos aquí estas preguntas. ¿Se asocia a un carcinoma vasocelular? ¿Predispone la formación de carcinoma vasocelular o se transforma en un carcinoma vasocelular? Todos estos autores y muchos más han estado trabajando sobre esto, y son las preguntas que se hacen. ¿Cuál es realmente lo que sucede en este tipo de casos? Cuando empezó la inmunohistoquímica, cuando se empezó a usar, pues creíamos o se creía que iba a estar la solución de este problema y nos iba a sacar de todas las dudas. Se han hecho numerosos estudios, diferentes anticuerpos se han probado acá y los resultados han sido variables y datos no concluyentes, porque lo que un grupo reporta que puede ayudar, el otro que trata de probarlo resulta que en sus casos no es, y por lo tanto no hay nada concluyente en este caso. En el caso que les comento, hicimos estos anticuerpos para tratar de ver si nos podía aclarar de qué se trataba. Y como ustedes van a ver aquí en estas imágenes, lo que vimos es que el tricopitelioma tenía el Ki67 positivo, pero menos positivo que lo tuvo el vaso celular, que es un dato que nos puede orientar muchísimo. Lo mismo sucedió con el BCNA y el B53, y aquí podemos ver perfectamente cómo esta parte que corresponde a lo que identifiqué como vaso celular es positivo, y el epitelioma que está a un lado es débilmente positivo. Y acá el carcinoma vasocelular, que bueno, correspondería a un área de estas, es positivo. El CD34 fue en el vaso celular totalmente negativo, no pintó nada, y ustedes pueden apreciar comparando con las imágenes que vimos ayer y que parecería que nos ayudaría, que aquí también fue negativo. Y la citoqueratina 19 fue negativo en el vaso celular y positivo en lo etiquetado como tricopitelioma. Entonces, en este caso, como en los demás, llegamos a lo mismo. Es una situación poco frecuente, afortunadamente.
esta condición que se nos presenta, pero es muy importante el diagnóstico preciso de este padecimiento. En uno de los artículos, en lo que dice que esto no es concluyente, ellos refieren que ante la duda se haga una extirpación amplia, y así lo resuelven, de que si es tricopitelioma o vaso celular, se haga una extirpación amplia porque no podemos ofrecer otra cosa. Porque si la correlación clínico-patológica no nos ayuda, ellos ponen también y se comentan, pero no queda muy claro que hay que tomar en cuenta la edad, el inicio de este tiempo de haber padecido ya este padecimiento o en forma aislada para que se presente esta lesión. Disminuye la calidad de vida del paciente, desde luego, si ya en sí esto es un padecimiento deformante, pues con un tumor que va a ir destruyendo va a ser mucho más. Y este sigue siendo un tópico de estudio para nosotros, para que tratemos con el tiempo de aclararlo. Y yo quisiera saber posteriormente su opinión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Vega. Enseguida tenemos a la doctora Sonia Tucen Calle, también muy conocida por ustedes, discípula de la doctora Hideko Camino y también partícipe del programa de dermatopatología del Hospital General Gia González. Gracias, doctora Sonia. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias por la invitación y gracias a los que se levantaron temprano para venir a vernos. Muchas gracias. Yo les voy a presentar un caso que me gustó mucho porque fue un caso que requirió de mucha correlación clínico-patológica. Es un caso que vi junto con la doctora Carola Durán y de hecho el diagnóstico lo hicimos entre las dos. Se trata de una mujer de 24 años que tenía una dermatosis diseminada a todos los segmentos, afectaba palmas y plantas, afectaba incluso también la mucosa conjuntival, pero respetaba la mucosa oral. Estaba constituida en cara por un eritema discreto facial, vean la conjuntiva como había eritema conjuntival, y además había sobre este eritema de base unas discretas pápulas eritematosas en la cara. En ambas caras de antebrazos y de brazos eran lesiones pequeñitas, individuales, separadas unas de otras. Este es el otro aspecto del brazo. Creo que no quiere, ¿eh? Eran las lesiones mucho más marcadas en el dorso de los pies, se hacían un poco más elevadas, más queratóxicas, y afectaban también las plantas. Vean aquí cómo estaban las lesiones mucho más elevadas, eritematosas. Y aquí en este tratamiento podemos ver que en la porción superior de estas pápulas chiquitas había hiperkeratosis. El diagnóstico de envío fue el de una porokeratosis y esta paciente tenía como 5 años de evolución, había iniciado en la cara y se había diseminado posteriormente, tenía ligero prurito, no había síntomas generales, no empeoraba con la exposición solar, porque si había alguno de los médicos que la había visto antes había sospechado en un pulso eritematoso. Se le hicieron varios estudios de laboratorio, lo único que salió es ligeramente positivo anticuerpos antinucleares, pero el resto de los diferenciales fueron negativos. Y los tratamientos con el esteroides tópicos de mediana y alta potencia realmente no habían mejorado el cuadro. Histológicamente lo que veíamos, esta es la pápula, es una pápula del dorso del pie, empieza aquí y acaba aquí. Vean cómo la hiperkeratosis la podemos ver desde aquí y vemos un infiltrado liquenoide que abarcaba durante toda la lesión. Si nos vamos acercando, vemos que este infiltrado liquenoide produce vaporización de la capa basal, los linfocitos se meten en el espesor de la epidermis y también afectan los acrocilios. En la capa córnea había tapones funiculares de parakeratosis y en algunas zonas había algunos neutrófilos metidos entre la parakeratosis. El infiltrado era casi exclusivamente de linfocitos. Otro acercamiento para que se vea cómo los linfocitos no se quedaban en la unión, sino subían a través de la epidermis hacia las capas superiores y había queratinocitos necróticos. Como no me pareció una porokeratosis,
de inicio, entonces me comuniqué con la doctora y empezamos a hacer los mejores diagnósticos diferenciales que pudimos, y estos son los que más o menos empezamos a descartar. Entonces, la porokeratosis, pues clínicamente, aunque luego las lesiones pueden ser chiquitas, todas tienen este aspecto anular que no tenía la paciente, y histológicamente, aunque tenía tapones córneos, no era la lámina cornea, así es que porokeratosis la descartamos. Otro diagnóstico posible con lesiones chiquitas podría ser una psoriasis en gotas, pero nuevamente estas son lesiones más queratóxicas. Esta, la escama, es un poquito más abierta, es un poquito más delgada, e histológicamente, aunque sí había partes que podrían parecer psoriasis o parakeratosis y neutrófilos, realmente no había unificado liquenoide en una psoriasis, así es que esta psoriasis también se descarta. Líquen plano era otra posibilidad. Clínicamente la diferencia es que son pápulas un poquito más aplanadas, eran como unas pápulas foliculares un poquito más elevadas, pero bueno, podríamos pensar que podría ser un líquen plano asociado más al pelo. Pero uno de los criterios importantes del líquen plano es que la parakeratosis debe estar ausente, ¿no? A pesar de que haya un infiltrado liquenoide, y además los linfocitos se quedan en la basal, no suben. Ninguna de las manifestaciones de líquen plano o líquen plano pilar, los linfocitos suben, se quedan en la unión epidérmica, así es que descartamos líquen plano. Pityriasis rubra pilares, estas sí se parecen mucho, solo que la pityriasis rubra se agrupan y forman placas más grandes. Sin embargo, histológicamente, pues no hay un daño liquenoide y la parakeratosis es distinta a esta que tiene neutrófilos. Es un acercamiento de la parakeratosis alternante, y aquí hay neutrófilos y daño de interfaz liquenoide. Una de las cosas que más me parece histológicamente era una pityriasis liquenoide, a lo que la doctora Doran dijo, no. Pityriasis liquenoide clínicamente no es, porque las lesiones no son. Las pityriasis liquenoides son lesiones eritematosas, costrosas, necróticas. Y estas no, estas son queratóxicas. Y si ustedes lo ven, pues sí, el centro aquí es necrótico. Y aunque estas dos lesiones tienen los mismos componentes, es un infiltrado liquenoide, hay parakeratosis, hay neutrófilos, hay daño de la basal, en este predomina la necrosis y en esta predomina la queratosis. Aquí un acercamiento donde ven como más necrosis, y aquí donde predomina más la hiperkeratosis. Lupus, que también había empezado en esta paciente por la expresión de las lesiones en cara, bueno, pues aquí es mucho más marcada la atrofia, el engrosamiento de la membrana basal, y al igual que en el líquen plano, el infiltrado no rebasa la capa basal, se queda en la unión de epidérmica, así es que el lupus tampoco. Y otra enfermedad muy curiosa que se llama papulosis sauriana o de saurios, son estas lesiones papulares chiquitas, ¿no? Que dan un aspecto como de empedrado. Yo no entendía qué cosa era saurian, y es por los saurios, por los dinosaurios, los reptiles que tienen estas bolitas. Y entonces estas lesiones, histológicamente lo que son hiperkeratosis focales con preservación de la capa granulosa, y hay una disminución de una conexina, que bueno, pues tampoco histológicamente sería esta papulosis sauriana. Pues ¿qué es, no? Entonces regresemos a la clínica. Bueno, son lesiones papulares, y lo importante es que al acercarnos veíamos que empezábamos a ver unos trayectos lineales. Y la doctora me insistía, esto es queratóxico. Y aquí está la queratosis. Y yo insistía, esto es liquenoide. Y entonces, pues llegamos a una conclusión. Si es queratosis, si es liquenoide y si es crónica. Y entonces comparamos esta entidad que se llama queratosis liquenoide crónica con la entidad reportada en la literatura, y esto es lo que es una queratosis liquenoide crónica, que es muy vieja, es una enfermedad que la describió Kaposi, la describió Neckman, y después el nombre, que me parece muy afortunado porque gracias a él pudimos hacer el diagnóstico, es justamente una queratosis liquenoide con evolución crónica. Es muy cutánea, no se sabe por qué es cuál es la causa. El curso es muy crónico y afecta a niños y adultos jóvenes, más o menos se han reportado 70 casos en la literatura, y es muy controversial este diagnóstico porque hay muchas cosas que están publicadas como si fuera queratosis liquenoide crónica, pero en realidad no lo es. Afecta cara, tronco, extremidades, son estas pápulas hiperkeratosas y eritematosas, y sobre todo en las lesiones ya mucho más evolucionadas tienen este aspecto lineal muy característico o reticulado. Aquí está otra mucho más evidente, y esto en los glúteos. Este es el aspecto reticulado. También se afecta la cara. En adultos se ven esta lesión como si fuera dermatitis